Entrevistas en sintonía con vos. Estamos en contacto con Aníbal Facendini, que es director de la Cátedra del Agua y el Centro Interdisciplinario del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, pero fundamentalmente es una persona de territorio, una persona que conoce perfectamente la ciudad y la provincia de Santa Fe. Aníbal, ¿cómo estás? Fabio Montero te saluda. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos del programa. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a pensar esta cuestión que en algunos casos está bastante naturalizada y incluso en aquellos barrios en el que la problemática del agua es algo que ya viene trascendiendo a partir de las décadas, ¿no? Se considera que el 10% de la población de la ciudad de Rosario, eso es 120.000 personas, es decir, un poquito más del 10%, no tiene agua potable. Y esto tiene que ver con las cuestiones hídricas, pero fundamentalmente las obras públicas, ¿no? En algún momento hablabas, referido a este tema, de un problema de lesa ambientalidad. ¿Podemos estar hablando de esto en este caso, Aníbal? Mirá, sí, acá hay varias cuestiones que tienen que ver con el interesante comentario que has hecho. Sí, durante años y por muchas gestiones del Estado provincial, y yo diría por lo menos de los últimos 50 años, y también por la deficiencia operacional y de gestión cuando estuvo en manos de la privatización del 95 al 2006, que se suponía que como no pagaban canon, iban a hacer las obras. Acá hay aproximadamente más de 120.000, y explico por qué. Si por un lado tenemos la escasez social del agua, esto significa que es por no una cuestión climatológica, sino por falta de políticas públicas durante mucho tiempo para que el agua llegue a la gente, es decir, a los barrios populares, villas, miserias, villas de emergencia, que evidentemente no ha habido una respuesta eficiente, integral, inclusiva de parte del Estado provincial en los últimos 50 años. Y por el otro lado, tenemos que hablar de los barrios donde ya son, digamos, en situación de asentamientos regulares, es decir, que hace mucho tiempo que viven, no acceden al agua por falta de presión. La presión tendría que ser de 7 metros columna y actualmente en muchos barrios Rosario de 2 metros. Esto es un problema histórico, no es novedoso, sí importante que haya salido algún medio para sensibilizar, pero no es para nada novedoso, como bien lo decías vos. Lamentablemente se ha cronificado, lamentablemente se ha naturalizado y evidentemente que se cronifique un problema no significa que se haya solucionado, como puede ser el tema de la pobreza ambiental o el problema del no acceso al agua potable en barrios históricos de Rosario, como puede ser a donde estamos trabajando ahora, el barrio Domingo Matteo, barrio de la Delicia, esto es Arijón, Italia, para que nos ubiquemos, pasando también la situación en Roque San Peña, esto es, por ejemplo, San Martín y Sánchez de Bustamante, o la zona del barrio Las Flores, donde todavía no hay una regularidad con respecto al acceso al agua. Y después están los barrios populares, que también podemos llamar barrios vulnerables, lo que antes se denominaba villas de emergencia. Es decir, si sumamos ambas situaciones, donde la gente no accede al agua potable los 365 días del año que sí accede el centro y el macrocentro de Rosario, tenemos que hablar de muchísimas más personas, sí, de 200.000 personas que no acceden los 365 días del año a por lo menos 100 litros día persona, con lo cual se genera un problema de lesa ambientalidad. Significa que están produciendo un grave daño ambiental, Fabio. Me parece interesante algunas cosas, yo voy marcando acá algunas cosas, ¿no? Siempre es interesante escucharte por esto también. Muy poco se habla de aquella época de la empresa de aguas privatizada, ¿no? Aquella época entre el 95 y el 2006 que estuvo en manos de los franceses. Digo, también remarcarlo a esto, en esta onda privatizadora que tenemos nuevamente con el gobierno de Milei, y donde van a aparecer otra vez las loas, ¿no? A las cuestiones vinculadas con
con lo privatizado, con esta excusa de que el Estado no puede gestionar bien y que el Estado no sabe, etcétera, que en este caso y en algunos aspectos se confirma también, pero que cuando lo tuvimos como privado tampoco funcionó. Mira, las privatizaciones no sirven para el tema del agua, no sirven para el tema de las privatizaciones, es decir, las privatizaciones no corresponden y son de una impertinencia total con respecto al agua. Fracasaron en Buenos Aires, fracasaron en Santa Fe, fracasaron en Tucumán, fracasaron en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un libro escrito, el único libro que se escribió en la Argentina sobre la privatización del agua y su fracaso. No hicieron las inversiones que tenían que hacerse, el Estado no controló, no aplicó sanciones, es más, hubo una connivencia entre los privatizadores, el Grupo Suez, y algunos funcionarios del Estado, porque no controlaban, y después se daba la paradoja que los mismos funcionarios que habían estado en el Estado provincial, es decir, en el RES, pasaban a ser funcionarios en la empresa francesa. O también la situación que la empresa francesa subsidiaba investigaciones para a los efectos que no se pudiera llegar a una evidencia científica del fracaso que era esta privatización que ocurrió. No sirvió tampoco en Agua de Aconquija, en Tucumán, no sirvió, es decir, en ninguna de las provincias que se plantearon, y también en muchas partes del mundo. No olvidemos de la reestatización del agua en París, por ejemplo. A ver, cuando uno plantea que el agua no debe ser privatizada, no solamente es una cuestión de visión cosmológica que tiene, sino una cuestión científica y técnica. ¿Por qué no se puede privatizar y no se debe privatizar? Porque es un bien común y el agua se tiene que estar garantizada como derecho humano y evitar la lesa ambientalidad, que es lo que estábamos hablando recientemente, es decir, el daño ambiental que se produce a un montón de ciudadanos porque no acceden ni siquiera ni 100 a 150 litros día persona. Para que se ubique la gente, y son datos oficiales, para bañarte en 10 minutos necesita 80 litros. Y a mucha gente de Rosario y de la provincia de Santa Fe, a donde llegaría el número cerca de 300.000 aproximadamente, imagínate que en qué situación higiénica y de víctima de esta lesa ambientalidad que sufren las y los ciudadanos en los barrios vulnerables y en los barrios a donde hay baja presión, como lo he mencionado anteriormente. Acá se necesita que el Estado se ponga los pantalones largos, que se llegue a un gran acuerdo ambiental de todos los actores, de tanto empresarios, ONG, universidades públicas, que son las nuestras, para que se realmente se aborde definitivamente este problema de la pobreza y de la indigencia de agua que sufren muchos ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe, al igual que los 7 millones de ciudadanos y ciudadanas en la Argentina. Es decir, cronificar no significa que se haya solucionado el problema. Es un escándalo que en el siglo XXI estemos todavía debatiendo esta cuestión, pero bueno, lo importante es que haya sensibilización y haya una profunda transformación. La épica que nos convoca es que haya agua para todos y todas las personas, no solamente de Rosario, sino también de la provincia de Santa Fe, Fabio. Así es, tal cual decías, Aníbal, casi 300.000 personas y contamos la provincia de Santa Fe en su totalidad, ¿no? Y sí, también pensaba en esto, ¿no? De la pobreza, y cuando señalabas en algunos barrios en los cuales ustedes están trabajando y falta agua, y sumaría también lo de Villa Banana, Toba, Avellaneda Oeste, en realidad el problema, porque presentado así el 10% de la población no tiene agua, daría la impresión que puede ser población de cualquier sector o que viva en cualquier lugar. Pero acá estamos hablando de los barrios pobres, es decir, no hay agua en los barrios pobres. Mirá, esto yo lo he trabajado en un libro que he publicado a nivel internacional, porque esto repercute lo que está sucediendo en la provincia,
que vuelvo a decir, desde muchísimos años atrás, pero todavía no se ha encontrado una solución, en varias conferencias internacionales, donde evidentemente el agua no llega a los pobres. Ujú. A donde hay pobreza no hay agua potable. Exacto. Alcanza con las conexiones, por más que sea buena voluntad, las conexiones, lo que se llama las conexiones autogestionadas o las conexiones informales, porque son contaminantes para la propia persona. Ujú. Es un escándalo ético, es un escándalo ambiental por la lesa, el daño ambiental, la lesa ambientalidad que se produce, que todavía haya ciudadanos y ciudadanas que tienen agua de cuarta, porque no les llega, y los del micro y macro centro y dentro de la avenida, si tomo Boulevard Segui, hasta, porque irregular el mapa de la escasez social y del agua en Rosario, si tomo de Boulevard Segui y 1 de Mayo hasta la zona que puede ir Francia con seguridad, pero antes de Francia, yo diría Ovidio Lagos y Boulevard Segui, ahí el agua de alguna manera está un poco garantizada. Ujú. Pero si yo tomo luego de esa zona que he mencionado, nos encontramos con una escasez social del agua, donde los ciudadanos de esa zona parecen ser ciudadanos de segunda, porque todavía están padeciendo, como en barrios ya que te he mencionado, como pasa también en Tablada, como pasa en Tío Rolo, como pasa en Puente Gallego. Y es verdad, yo coincido con vos, el agua no llega a la pobreza. A donde hay pobreza no hay agua, y es algo que se repite en muchas metrópolis, a donde yo vengo trabajando hace 30 años, pasa en Río de Janeiro. Es decir, el agua siempre se garantiza el centro y macrocentro, y luego las zonas periféricas, la zona suburbana, en la zona donde hubo, digamos, situación de pobreza, rayar en la miseria, el acceso al agua pasa a ser realmente un problema de lesa ambientalidad, como puede ser en la Villa 31, y como puede en Buenos Aires, Sí. como puede ser en los tantos barrios populares que tiene la Argentina. Yo creo que es una cuestión de emergencia en salud esto. No es un problema solamente hídrico, es un problema de salud y un problema profundamente del ambientalismo inclusivo. Científica y técnicamente la salida no es la privatización, porque no ha funcionado y ha sido un desastre. Técnicamente un desastre. Uno Entonces, trata, sí, Aníbal, perdón, uno trata sí. de ser también optimista en estas cosas, porque si no se hace difícil la realidad, ¿no? Si uno no lo asume con determinado optimismo. Pero de cualquier manera, las coordenadas que va alargando este gobierno, digo, al menos a través de algunos de sus funcionarios, no es halagüeña, o no va en el sentido del optimismo, ¿no? Cuando plantean que el agua se contamina porque es mucha y habría que privatizarla o hacerla cotizar en bolsa para cuidarla, digo, ¿no? Hay algunas ideas de esta dando vuelta, al menos en el gobierno nacional. Sí, hay varias ideas. Uno habla del acuacapitalismo, por ejemplo, de parte de personas que no saben absolutamente nada de la cuestión de hídrica. También hablan de la cotización en la bolsa, tomando algo que yo ya he criticado allá en el famoso septiembre del 2020, de la cotización de la bolsa en Nueva York, ese famoso de septiembre de 2020, y realmente hablan desde un desconocimiento científico y técnico altísimo, y que tiene que ver más con una cuestión de negocios, o favorecer el negocios o los negocios para determinados grupos de amigos económicos, pero que no responden a las necesidades serias de la sociedad. Es decir, yo entiendo que puede haber una convergencia suplementaria, secundariamente, del capital privado sobre la funcionalidad principalísima que tiene el Estado para proveer agua potable, pero siempre en forma secundaria. Ejemplo, licitación de los caños, licitación de bombas, bueno, que ahí sí
puede para mí intervenir el capital privado. Lo que no podemos dejar, porque ha sido un desastre, es la responsabilidad del acceso al agua al capital privado, porque te digo una cosa, ¿sabes cómo termina? Si no, la cuestión es que el Estado no tiene injerencia en la cuestión del agua, en política pública del agua, termina subsidiando al capital de esas empresas privatizadoras, y tercero, lo único que sirvió es para acumular la riqueza de muy poco grupo empresario con el dinero de todos los contribuyentes. Eso ni siquiera es capitalismo, eso es feudalismo capital, que es lo que sucedió en todas las empresas del agua que ya te he mencionado en la Argentina. Es decir, si el gobierno quiere un capitalismo transparente, competitivo, no debe privatizar. Lo que sí tiene que hacer es lo que se llama una complementariedad de inversiones con respecto a las cuestiones secundarias que ya he planteado, el tema de distribución de caño, gasto de operatividad, o por ejemplo la cuestión de las bombas. Por ejemplo, un problema que tiene Rosario Histórica, más allá del acueducto Gran Rosario, en la segunda parte, es el tema de bombas, por el problema gravitacional, y que es tan grave que hay barrios que ya he mencionado que no acceden al agua, y no son barrios populares con respecto a villas de emergencia, sino que son barrios de clase media baja, trabajadores y trabajadoras. Es decir, el planteo técnico y científico que nosotros hacemos es un planteo serio. Eso que significa que la principalidad de la distribución, coherencia, garantía que el agua llegue a la ciudadanía tiene que estar en manos del Estado. ¿Pero por qué? Porque creemos que el Estado es santo, es puro. No, por una cuestión que el Estado tiene que garantizar el derecho humano a la salud y el derecho humano al ambiente. Yo a eso no se lo puedo pedir al mercado. El mercado quiere ganar dinero, acá en Estados Unidos y en la China. El tema es cómo logramos que el derecho humano al agua, evitar la desambientalidad y que el agua llegue a la gente. Hoy el Estado lo que hace, por ejemplo, en barrio Domingo Mateo, barrio Las Delicias, es que el agua no le llega a la gente por baja presión, y entonces lo que hace es hacerle una refacturación deduciéndole el servicio que no presta. Pero la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es que el agua le llegue a la canilla de la casa, del baño. Es decir, quiere vivir como vive el centro, como vive el macrocentro. Es decir, quiere amabilidad. Y todavía de parte del Estado, en los últimos 50 años, no ha tenido esa amabilidad. Pero eso no se lo va a dar al privado, porque el privado tampoco lo dio y fue totalmente depredador. Lo que hay que hacer es lo que comenté anteriormente, un gran acuerdo del agua, lograr que el Estado realmente esté en la línea de darle respuesta a la gente. Tercero, si hay una inversión de los privados, tiene que ser, como ya lo expliqué, en forma secundaria, complementaria, y siempre bajo la dirección de políticas públicas de parte del Estado. Va a ser el único camino, me parece a mí, que va a permitir ir poco a poco que la gente pueda acceder al agua en pleno siglo XXI en ciudades como Rosario. Sucede lo mismo en Santa Fe, en el interior de la provincia. Vos decías algo que es muy interesante, que cómo se repite esta historia a los medios. Le agregaría un informe de la propia provincia de Santa Fe del 2000. Era un escándalo el informe. En esa época se llamaba el Ministerio de Asuntos Hídricos. Obviamente yo tengo todo ese relevamiento, y un escándalo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Evidentemente construir una gran voluntad política, social, sanitaria, para que haya una respuesta a este tema. Porque le agrego, Fabio, que muchas veces los camiones cargados con agua, con el camión de cisterna cargado con agua, que sería una solución absolutamente precaria pero necesaria, todavía tampoco llega a los barrios. Entonces, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que en los barrios no llega el agua? Y estamos hablando de muchos problemas que el Estado tiene que dar respuesta. Aníbal, Jonathan Gómez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué contás, Jonathan? Te quería preguntar, justamente vos recién lo nombrabas, al acueducto Gran Rosario. ¿Qué sabés de esa etapa y qué tanto podría solucionar lo que está sucediendo ahora en respecto al agua en la ciudad, no?
Mirá, hubo avances muy importantes que hay que reconocerlo. No obstante, estas cuestiones que superan los problemas, que es los últimos, yo diría, del 2006, 2007 a la fecha, que fue el sistema de acueductos, que es un sistema que evidentemente da una respuesta científica y técnica necesaria, porque hubo un debate, una época, pero no quiero aburrir a la audiencia. Bien. Y el tema es que allí con el sistema de acueducto se da respuesta, ¿por qué? Por varios motivos. En la etapa del segundo acuerdo, la segunda etapa del acueducto Gran Rosario es aumentar mucho más la producción sin depender solamente de Echeverría, French Echeverría, aumentar la producción de agua en una época como la que estamos viviendo, donde hay una baja del río que es bastante gravitante, como sabemos, de nuestro río Paraná, y eso aumentar más otros dispositivos que se tienen que producir mejoraría la situación, pero lograr ese mecanismo que todavía está moroso de la segunda etapa, necesitamos respuestas más, eficientes en cuanto al tiempo, y para ello nosotros hemos propuesto algunas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, no con una respuesta estratégica a largo plazo, que somos conscientes de la debilidad, pero es importante que haya una respuesta. Por ejemplo, en el barrio, hablando de esas cuestiones concretas, en el barrio Las Delicias, barrio Domingo Mateo, Roque se empeña, nosotros lo que planteamos es que no son barrios populares en la terminología, en la caracterización con respecto a los barrios de Villa de Emergencia. Lo que nosotros ahí propusimos es que los camiones cisternas vayan por lo menos 2 veces, que vaya 2 veces a la zona donde hay escasez de agua, no que se tenga que estar reclamando y gestionando continuamente. Y eso no se ha garantizado. Cuando hablamos de Sorrento a 1100, esto cerca de Sorrento, cerca del aeropuerto, también tenemos esos problemas. Entonces, creo que tiene que haber 2 planes, uno a largo plazo, pero tiene que hacerse eficientemente ya, que la segunda, con el tiempo técnico que va a llevar eso para ser sensato, de la segunda etapa del acueducto de Rosario, que seguramente va a ayudar. Esto está fuera de debate técnico. Pero mientras tanto, esta es la pregunta, tanto, mira, a mí me llegó hace pocos días las resoluciones del REC con respecto a varios ciudadanos y ciudadanas del barrio que ya te comenté, La Delicia. Sí. Y ahí te reconocen que no llega el agua. O sea, no es una cuestión que lo dice Aníbal Facendini. Te están reconociendo que el agua... La pregunta, bueno, si te va a llevar tiempo el acueducto, la segunda parte del acueducto Gran Rosario, que lo puedo entender, ustedes también, todo. ¿Cuánto garantizar que vayan los camiones cisterna para darle agua a la gente? Que cargue el tanque de arriba, o que puedan cargar ellos el agua cerca de la casa, de tal manera de no repetir, que todavía existe, lo de Cabin 9, allá en Pene. Aníbal. En Pene todavía, sí. Bueno, te agradecemos este contacto. Me parece que te corté la idea. Redondea la idea porque te corté ahí la idea. No, discúlpame, que lo que quiero decir en definitiva, más allá del trabajo territorial, como bien decía vos, que nosotros hacemos, y hace mucho tiempo que hacemos, es que se necesita realmente un gran acuerdo por el agua, donde se resuelvan estos problemas, que no se cronifiquen, que no se naturalicen. Naturalizar, cronificar no significa que se haya solucionado el problema. Me parece que es escandaloso el escándalo del acostumbramiento de parte del Estado en los últimos 50 años, que no ha dado respuesta seria y eficiente en esto. Y tampoco que los camiones cisternas de agua tampoco llegan a la gente con una periodicidad por lo menos 2 o 3 veces por semana. Bien. Me parece que es muy doloroso esto y hay que solucionarlo entre todos. Bien, Aníbal, muchísimas gracias por este contacto y me voy con una frase tuya, si te parece. Me encantó esta: una población sedienta es víctima de lesa ambientalidad. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias a ustedes, a disposición. Muchas gracias. Chau, chau. Bien, escuchábamos allí a Aníbal Facendini sobre la problemática que sufre la ciudad de Rosario en relación al agua
en este casi 10% ya podríamos decir que un poco más de la población total de la provincia de Santa Fe. Algo más de 300.000 personas afectadas por esta problemática.